Contexto económico. Bueno, recibimos a Daniel González en este contexto económico y perdóname por hacer público este logro académico que me parece sumamente importante porque finalmente es un reconocimiento a la gran capacidad y a la preparación constante y actualización de nuestros colaboradores. En tu caso, Daniel, pues este doctorado representa mucho y mucho esfuerzo de tu parte, gracias, de Marcela, tu familia y finalmente es un logro que aplaudimos y por supuesto festinamos junto contigo. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Lic. Pues un saludo, buenos días a usted, Lic, a Marcela, a los radioescuchas de Contextos. Hoy vamos a hablar un poquito de la política industrial en el marco del Tratado de Libre Comercio, y es que para mí el día de esta semana salieron dos noticias muy importantes en el Siglo de Torreón. La primera de una nota que sale el lunes en la sección de finanzas que habla de la CONCAMIN, de la Confederación de Cámaras Industriales, que plantea que el Tratado de Libre Comercio no ha contribuido al crecimiento de la capacidad productiva de la industria, y el día de hoy sale otra noticia por parte de una investigadora de la UNAM que nos habla de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio exhibe a México con una falta tremenda de una estructura industrial y productiva que pueda desarrollar de manera eficiente al país. Ambas son críticas al modelo vigente de la economía mexicana. Podemos estar de acuerdo o no con estas visiones más de centro-izquierda, con estas visiones más de participación del Estado. Sin embargo, es importante que se plantee la discusión, que se hable de qué otras opciones tenemos para mejorar la condición económica de nuestro país. Y bueno, parte de lo que se plantea es que estamos viviendo un proceso de desindustrialización en México, dado el incremento de las importaciones, y nos hablan de cifras, ¿no? Hoy las importaciones representan el 31% respecto al Producto Interno Bruto, mientras que las exportaciones representan solo el 28.5% respecto al Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que en un lapso de 23 años hoy siguen siendo mayores las importaciones que las exportaciones que tiene la economía mexicana, y esto debido a que no hemos podido desarrollar una estructura productiva al interior del país, sobre todo en el sector manufacturero de la pequeña y la mediana empresa. Sí es cierto, han venido grandes empresas, grandes consorcios internacionales que no han podido desarrollar proveedurías al interior de nuestro país y que nos vuelve un país netamente importador, sobre todo del sector industrial. Esto nos ha generado una gran dependencia después de 23 años y que nos permite hablar de la necesidad de un cambio de visión en el alcance de la política industrial en nuestro país. El otro punto es que para la CONCAMIN, cuando hacía este análisis, la desindustrialización de México ha avanzado de tal manera que la proporción del PIB respecto a la parte industrial, cuando en 1994 era del 39%, al día de hoy solo es el 32%. Ha caído 6-7 puntos la participación del sector industrial de la economía de nuestro país. Y el otro dato es que las manufacturas, que representaban el 19% del PIB en 1999, al 2016 ya solo corresponde el 16%. Ahora, la otra parte es que gran parte de estas producciones manufactureras e industriales pertenecen a empresas de otras partes del mundo, por lo que nosotros podríamos visualizar que la industria en general mediana y pequeña de nuestro país no ha visto cómo sea beneficios dentro de este Tratado de Libre Comercio. Y otro dato que también es muy importante: mientras que al año la producción industrial ha crecido 1.8% en estos últimos 23 años, nosotros entendemos por qué el Producto Interno Bruto de México crece al 2.1% en promedio. Está perfectamente correlacionado el crecimiento del país con el desarrollo de la producción industrial, y estos son los planteamientos que se están haciendo ahora en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Por su parte, esta investigadora de la que estamos hablando, de la UNAM, que realiza un libro de la política industrial en nuestro país, en México, precisamente habla que se devela una cortina en donde vemos las deficiencias que hay en el sector industrial en nuestro país y que se tienen que trabajar, ¿no? Estamos hablando que la doctora Alejandra Salas nos habla de que estamos viendo una falta de estrategia en el diseño de políticas públicas que coadyuven al desarrollo industrial, y que bajo las condiciones
condiciones actuales el Tratado de Libre Comercio no debería ser renegociado tal y como se está planteando. Exige de alguna manera que la problemática que se está dando es que se está negociando sin información hacia afuera, se está negociando en privado, y que esto haría suponer que no va a haber muchos cambios respecto al Tratado de Libre Comercio, y que es un momento muy adecuado para ver cuáles son las prioridades industriales de nuestro país. Y el otro gran factor que ha incidido en la falta de desarrollo de la industria en México es la política de puertas giratorias, y que es un tema que se planteó incluso en la comparecencia acá en el Congreso, cuando la formación del Comité para la Selección de Transparencia, donde nosotros planteábamos que el principal problema en tema de transparencia y rendición de cuentas en este país es la política de puertas giratorias, ¿no? Cuando una persona pasa del sector público y luego se va a una industria, a una empresa del sector financiero, a una empresa del sector energético, a una empresa transnacional, y después regresa al sector público, y esto te permite, permite que se vaya polarizando la riqueza, que se vayan tomando decisiones en función de pequeños grupos que son los mismos que han controlado el país por décadas, por años, y que son temas que se tienen que trabajar dentro de una estructura industrial. O sea, en ese sentido tendría que haber candados para que no hubiera retorno. Por supuesto, ese es un tema. Yo entiendo que una persona por cuestiones laborales puede pasar de un lugar a otro, pero cuando pasas de un lugar a otro y luego regresas y luego te vuelves a mover, ahí se vuelven los conflictos de intereses, y en la mayoría de los casos son graves. Tenemos el ejemplo de Pedro Aspe, tenemos el ejemplo de Carlos Salinas de Gortari, tenemos el ejemplo de Ernesto Cedillo, tenemos el caso de Luis Telles, de Serra Puche, y seguimos haciendo cuentas, y son los mismos que gobernaban México en los 80s, cuando se abre este tratado, cuando se abre México al mundo y se firma el Tratado de Libre Comercio a principios de los 90. Es que de manera muy sospechosa luego en el cabildeo de algunos grandes empresarios, pues resulta que los portavoces son estos personajes, y entonces van de la función pública, donde les tocó tomar decisiones en relación con esa empresa, a convertirse luego en consejeros o en directores de los consejos o en asesores, porque ahora con esta figura de la asesoría tal pareciera que, bueno, yo soy un profesional y yo puedo darle mi asesoría a quien yo quiera, pero es muy sospechoso. En esos espacios, como digo, a mí me parece es donde se crean estos conflictos de intereses, ¿no? Tenemos el caso de Lozoya Austin, que fue director de Pemex y que tiene un problema muy fuerte por el tema de actos de corrupción que tienen que ser probados, pero que su papá fue parte del gabinete económico de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y que participó en el sector privado durante muchos años, y entonces tú dices, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde están estos contrapesos en un sistema económico entre lo político y lo económico que por muchos años se dieron? Por eso es que así como decimos que la pobreza se hereda, muchas de las veces la riqueza y los contactos, sobre todo los contactos, las relaciones, pues también se pasan de generación a generación, y por eso es que también en este país no hay movilidad, porque no dan chance absolutamente de nada, porque son cotos de poder a donde nadie más entra, nada más que estos grupúsculos o grupotes que se hacen en torno a ciertos proyectos políticos. Más preocupados por su beneficio que en función de una verdadera política industrial que vaya orientada a la coordinación del sector público con el sector empresarial, a una soberanía productiva y a un marco de competitividad que necesita una política industrial en nuestro país, y que enlazamos con otra nota, Marcela, bien importante que salió esta semana, donde la Organización para la Cooperación y Desarrollo nos dice que solo 17 de cada 100 mexicanos son universitarios. En el año 2003, en la revista Nexos, que hablaba de los insomnios mexicanos, hablaba que para 1980 solo 14 de cada 100 mexicanos tenían preparación universitaria. Estamos hablando de que de 1980 al año 2016, de tener 14 de cada 100 mexicanos universitarios, hoy tenemos solo 17 de cada 100. Hemos incrementado en 3 de cada 100, que es una proporción muy pequeña si comparas con otros países más desarrollados. ¿De egresados? ¿Pero de egresados o de personas en la universidad? Porque hay una diferencia. Egresados, de gente egresada, pero que al final, cuando tú ves todo este promedio, es bajísimo, ¿no? Y cuando tú ves el tema que es parte de una política industrial, de una reforma educativa
que no es tal, que está formando para tener operarios, y no lo digo yo, Marcela, lo dicen los sueldos que están ganando los mexicanos. Quiero ser muy puntual en este tema, que no es una reforma tal. ¿Por qué no? Porque se está trabajando con dos objetivos. Se quiere cobertura y se quiere calidad. Tú no puedes trabajar con una doble visión cuando estás hablando de un plan estratégico. Tienes que ver uno u otro. O queremos calidad en el sistema educativo o queremos cobertura, pero no podemos hablar de los dos temas porque son contradictorios. Pues sí, porque es que además en este país pareciera que la cantidad está por encima de la calidad siempre, ¿no? La cantidad de empleos, no importa que estés pagando y seas un egresado universitario, te estén pagando pues prácticamente lo que equivale a un jornal de un obrero. Entonces, y es que es precisamente este tema de qué queremos, calidad o cobertura, ha llevado a que los mejores puestos no se lo lleven los mejores universitarios, los mejores estudiantes, se lo lleve el amigo, se lo lleve la gente cercana, se lo lleve el recomendado, y el tema de la meritocracia en un sistema industrial y académico hace mucha falta en un sistema económico como el mexicano. Sí, pero pues no. Estamos a años luz, pero bueno, hay que empezar por algo. Y escuchándote, evidentemente centraste esta colaboración tuya en lo que tiene que ver con el déficit en relación a las importaciones y a las exportaciones industriales en este país. Pero yo escuchaba a Enrique Peña Nieto ahora con motivo de su informe decir que estaba muy contento porque por primera vez México era autosuficiente en materia de alimentos y que no había necesidad de importar alimentos porque nosotros pues teníamos esta capacidad de producirlos. No me checaban las cifras que yo traía y yo me gustaría mucho que tú nos dijeras si realmente es así, si hemos alcanzado la autosuficiencia alimentaria. En términos de producción, pero que no necesariamente se queda aquí, se va a otras partes del planeta, porque debemos recordar que el 60% de los productos que están en la mesa de cada mexicano es de bienes importados. No necesariamente tienes esa diversidad de productos. Tú puedes hablar de 3 o 4 productos que tienen gran capacidad de producción y que se van a otros mercados. Pero el tema, qué bueno que se esté dando esta autosuficiencia alimentaria en términos de producción de cierto tipo de productos. Pero el otro tema es, ¿y dónde está el valor agregado? ¿Dónde está este elemento que le da un proceso adicional a estos productos que vienen del campo, que te permite fortalecer este sector industrial y que en la comarca lagunera de hecho se está planteando con este famoso clúster alimentario? ¿Qué más vamos a hacer después de que tenemos estas capacidades productivas? ¿No? Creo que ese es el tema que se tiene que centrar, y no solo la capacidad de exportación de cierto número de productos, como puede ser el aguacate, como puede ser el tomate, ¿verdad? La papa, pero no estamos hablando del arroz, no estamos hablando del frijol, que son productos básicos para la canasta básica del mexicano. Claro, pues muy interesante, Daniel, y hay que ponerlo en su justo lugar y en su justa medida todo lo que está sucediendo en materia económica en el país. Hemos estado hablando mucho de cómo se diseñó el presupuesto de la Federación, el que tienen ya en el Congreso de la Unión para su revisión, y bueno, pues preocupados ahí por lo que algunos analistas, y yo no sé si tú coincidas, consideran que es un presupuesto deficitario y que desgraciadamente va a hacer recortes importantes en algunas materias que son fundamentales dentro de las políticas sociales públicas del país. Y de hecho una nota que leí ayer en donde nos hablaba que el presupuesto que se asigna a la Cámara de Diputados se ha multiplicado por 4 del año 2002 a la fecha, y que el otro tema es que con ese presupuesto se podría dar mantenimiento a todas las carreteras de este país, y que tiene que ver con qué proyecto queremos desarrollar en México, ¿no? Sin contar la autorización del presupuesto por parte del INE, ¿no? Parece que es un presupuesto un poco más austero que el año pasado. Sin embargo, en los hechos vamos a ver cómo este gasto se va a incrementar, porque se complementa lo que van partidas presupuestales asignadas que no es eficiente en el uso del recurso, y muchas veces se devuelve, por ejemplo, el desarrollo para emprendedurismo, para el desarrollo de ciencia y tecnología, que son presupuestos que no se ejercen y luego regresan y que se gastan de otra manera y que al final se gastan. También los subejercicios, ¿no? Exactamente, esos famosos subejercicios. Y la incapacidad recaudatoria, que no nada más es de los gobiernos estatales o municipales, sino también del federal. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Reitero mi felicitación. Un punto Gracias, de contacto. Marcela. Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias. 9:48, pausa.